Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Las brujas han sido una de las leyendas más arraigadas. No hay un lugar que no cuente con alguna historia de estos seres. De esto van nuestros relatos del día de hoy. Si tienes alguna experiencia con alguna bruja o si les han hecho algún tipo de trabajo de brujería, háganoslo saber en la caja de comentarios. Ya es hora de empezar con las historias. Esto es Timor Mortem. Hola a todos. Tuve una experiencia extraña hace un par de meses, y la verdad estoy empezando a creer que no pasó y que solo lo imaginé. Yo soy de Cuitzeo, un pueblo de Michoacán. Aquí hay un lago muy grande y cada vez que hay lluvias torrenciales la pasamos realmente mal. Fue en esta última temporada que las lluvias se soltaron con más intensidad que otros años y nos inundamos horrible. Por desgracia pasó de noche. El alumbrado público es muy malo y hay zonas realmente oscuras. Lo recuerdo muy bien porque ni siquiera había luna. Era una noche muy oscura, como densa. Muchos vecinos salieron a ayudar y con ellos mis papás, que me encargaron ir a revisar a nuestros animales, cosa que hice de inmediato. Por desgracia la lluvia se había llevado parte de la cerca y algunos de nuestros animales escaparon. La verdad, no encontré a todos, pero un bramido me llamó la atención. Si alguien ha tenido animales de cría, sabrán que hay un sonido característico que hacen las cabras, pero esta se oía más gruesa. Hacía un eco muy raro. Seguí el sonido y me la encontré con una pata rota. La cargué y me la llevé a mi casa, esperando que alguien viniera por ella. Realmente era muy pesada para ser de tamaño tan pequeño. Le expliqué lo sucedido a mis padres y me dieron la orden de buscar a su dueño para que la gente no dijera que éramos ladrones, que solo habíamos aprovechado el momento. Pasaron los días y las lluvias fueron arreciando, pero curiosamente a nosotros no nos pasaba nada. Muchos vecinos perdieron todo, pero a nosotros parecía que nos estaban protegiendo. Con el animalito las cosas también parecían ser raras. Lo primero es que su pata sanó en 2 días. También, cada día que pasaba iba creciendo de una forma muy exagerada y empezaba a tener facciones más como humanas que como animal. Lo peor de todo es que no se comportaba como un animal común. Me seguía con la mirada y varias veces la encontré en la casa como buscando algo. Ya no bramaba y todos los demás animales se alejaban de ella, hasta mis perros, y juraría que escuché sus pezuñas en el techo. Una semana después que la encontré, la vi en la cocina. Estaba parada en 2 patas y parecía buscar algo. Esa cabra, que parecía cada vez más humano, me volteó a ver. Yo asustado le pregunté: ¿quién eres? Y les juro, por lo más sagrado, que una voz fuerte me dijo: Gracias, ya es hora de irme. Tú y tu familia estarán a salvo. Después salió caminando en 2 patas por la puerta de la cocina. Me congelé del susto. Sentí mi corazón que se iba a salir. Corrí para mi cuarto y no salí en toda la noche. Al día siguiente ya no estaba el animal. Días después, una serie de problemas le empezaron a suceder al pueblo y a los vecinos. A unos se les quemó la casa, a otros sus animales se enfermaron y murieron, y a otros sus cosechas no se dieron. Y a nosotros, bueno, está mal que yo lo diga, pero nos fue muy bien ese año. Todo lo vendimos a buen precio y ganamos mucho dinero, el cual invertimos en más animales. Fue de regreso del mercado que me encontré a una señora viejita. Se me puso enfrente y extendió su mano. Me dio una venda. Te dije que estarías a salvo. Se rió y siguió su camino. La venda era la que yo le había puesto a la cabrita para que se mejorara. La verdad, ya me estoy empezando a preguntar si las cosas que vi fueron reales o las imaginé. Pero me da miedo pensar que sin querer ayudé a una bruja. Gracias por escuchar mi historia. Recuerden que si les están gustando estas historias, apóyenme con un like. Y si eres nuevo, por favor suscríbete y recomiéndanos para poder hacer crecer este espacio del terror. Son muchas las historias y todos tenemos algo que contar. Así que recomiéndenos con alguien que le fascinen estas historias.
Continuamos con más. Estás escuchando Timur Mortem. Les voy a contar lo que le pasó a mi hermano y a su familia. Ellos eran muy humildes, del poblado de Tuitán. Verdaderamente no veían la salida. Pues, aunque Chema, mi hermano, jefe de familia, se esmeraba trabajando para sacar adelante a su familia, su joven esposa y 2 pequeños hijos. El dinero se les esfumaba entre las manos y nunca era suficiente, a pesar que Susana, su esposa, era muy organizada y se esmeraba siempre para hacer rendir el dinero. Simplemente de una forma u otra no era posible cumplir con las necesidades y con los compromisos. Ellos jamás pensaron que esto se debería a nada sobrenatural, hasta que un día, mientras que Susana limpiaba la casa, encontró en un rincón de la cocina, debajo de una mesa de madera maciza, un montón de escombros. No era demasiado, pero tomando en cuenta que no había ningún faltante en el enjarre o algo que justificara que el escombro estuviera ahí. Sin embargo, la mujer no comentó nada, sino hasta días después que encontró lo mismo debajo de la cama donde dormían. Esta vez decidió contarle a su marido. Después de hablar con amigos y familiares y por consejo de ellos, decidió buscar cualquier cosa anormal. La búsqueda fructificó rápidamente. Además, encontraron 2 montoncitos más de escombros. Lo más siniestro fue que encontraron 2 muñequitos hechos de calcetines, anudados, que reconocieron eran sus hijos. Al deshacerlos, vieron que en la parte que correspondía al vientre tenían maíz y arroz en su interior. Por si esto fuera poco, encontraron en su corral una especie de amarre que era muy hediondo, con una sustancia viscosa y descompuesta, el olor inconfundible de huevo podrido y quién sabe qué más cosas. Desde luego, estos hallazgos sobrecogieron a la joven pareja, que se sintieron de inmediato amenazados e indefensos ante estos ataques de índole sobrenatural. Después de superar la impresión inicial, juntos pensaron quién o quiénes pudieron haberlo hecho. Era obvio que debía ser una persona allegada, pues tenía acceso a toda la casa y suficiente tiempo para actuar. No tardaron mucho en llegar a la conclusión que la primera sospechosa era su comadre, Silvia, pues ella tenía tiempo y confianza para estar en la casa. Además recordaron que ella era amiga de Susana desde la infancia. Cuando recién habían conocido a Chema, ambas habían aspirado a su amor, pero Chema desde el inicio no tuvo más ojos que para ahora su esposa, lo que despertó un enojo enorme. Pero después del matrimonio, ella se mostró amable con ellos y con el tiempo la escogieron para ser madrina de bautismo del segundo niño, pues pensaron que había superado el despecho, del cual ellos a todas luces eran inocentes, pues ni la magia más fuerte puede vencer al verdadero amor. Ahora se daban cuenta que toda la amabilidad de su comadre podía haber sido fingido, solo una artimaña para estar cerca de ellos y dañarlos. Ya atando cabos, recordaron que era frecuente que una lechuza rondara el corral. Muchas veces la habían espantado y le insultaban, pues se decía que era una de las maneras para alejarla, pero el animal regresaba eventualmente y silbaba triunfante y burlona. Ahora que tenían la fuerte sospecha que podía ser su comadre y por ende esta ser una bruja, la joven pareja pensó en la mejor manera de desentrañar este misterio, por lo cual decidieron esperar a que la lechuza llegara a silbar al corral. No tardaron demasiado en conseguirlo. Cuando el animal se posó en los adobes que delimitaban el pequeño corral, estaba el joven oculto en la oscuridad, con una olla en sus manos llena de agua hirviendo, la cual le lanzó por la ventana, logrando en parte su cometido, pues aunque el ave aleteó casi de inmediato para emprender el vuelo, el chorro de agua alcanzó una de sus alas. Los chillidos fueron horribles, el aleteo con furia en el piso y desesperadamente agitó las alas hasta que logró huir del lugar. Un par de días después, Susana se atrevió a ir a visitar a Silvia, la cual no se había aparecido por la casa de manera sospechosamente coincidente. Después de mucho insistir, por fin salió la comadre, y grande fue la sorpresa de la joven al ver que Silvia tenía vendado el brazo derecho, y aún se podía ver algunas ampollas en la palma de la mano.
La mujer alegó que se debía a que le había caído aceite de una sartén que ella misma volcó por un descuido. Después de la fingida preocupación, Susana regresó a toda prisa a su casa y le contó a su marido lo que ocurrió. Él no necesitó más pruebas para actuar. La esperó y la siguió, y cuando estuvo en el lugar alejado, la interceptó y sin medir palabras la tomó y la amarró con fuerza al tronco de un árbol seco. Cuando la tuvo inmovilizada, sacó el machete y amenazándola de muerte la hizo confesar todas sus fechorías. Pensó que lo más prudente era ir por el sacerdote y algunos testigos para pensar qué se debía hacer con ella. A toda prisa regresó al pueblo y alertó a amigos y familiares que rápidamente acompañaron a Chema al lugar que les indicaba. Pero al llegar ahí no estaba ya la bruja. Los amarres no fueron desatados, ni las cuerdas estaban rotas, simplemente se desvaneció. Nadie dudó de la palabra de mi hermano. Todo el mundo sabía que si una bruja es descubierta, los maleficios se invierten al doble para ella. El padre echó agua bendita y todos dijeron una oración. Nunca más se supo nada más de Silvia. Gracias por escuchar esta historia. Amigos del terror, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, nos encuentran como Timor Morte, y en YouTube y Spotify nos encuentran como Cuervófono, PH en medio, Cuervófono. En todos estos espacios subimos contenido y esperamos de verdad que te nos puedas unir. Sin más, continuemos con la última de nuestras historias. Así que apaguen las luces, disfruten del terror, esto es Timor Mortem. Les voy a contar algo que pasó en mi pueblo y que muchos fuimos testigos. Hilda era una joven muy guapa, morena, alta, delgada, con generosos atributos. Nacida en Santa Clara, Durango, lugar donde conoció a don Nacho, un hombre maduro y próspero que, sintiendo que había llegado el momento de sentar cabeza, se casó con la joven casi 20 años menor que él, que a pesar de la diferencia de edades, el hombre le ofrecía estabilidad emocional y económica, además de no ser mal parecido. En pocas palabras, ambos tenían lo que el otro deseaba. Por un par de años vivieron felices en Tuitán, lugar de donde era originario don Nacho. No habían tenido la bendición de un hijo, pero ambos lo deseaban intensamente. Todo parecía marchar bien. El hombre muy consentidor con su mujer y la trataba verdaderamente como una diosa. Y ella era muy sociable y salía mucho con las demás mujeres del pueblo, y de preferencia casadas. Pues Nacho era un buen hombre, pero la celaba de todos modos, por obvias razones, a pesar de que ella no daba ningún motivo para desconfiar. El grupo de mujeres que frecuentaba, aunque todas ellas respetables y sus maridos siempre hablaban cosas buenas de ellas, aún había algo que no era normal. De unos meses hacia acá, Hilda se había desentendido de las labores de la casa y de sus deberes como cristiana. Los viernes regresaba muy entrada en la noche, siempre con un pretexto, que si bien una amiga estaba enferma o que era el cumpleaños de otra. Así cada semana una nueva historia, y poco a poco los celos se fueron apoderando, a pesar de que las amigas testificaban y justificaban las demoras de su mujer. Don Nacho decidió espiar a su mujer. El viernes que salió por la tarde, dejando la cena preparada, como anticipando que llegaría muy noche, y aunque sus amigas llegaban hasta su casa por ella, bien podrían ser alcahuetas en alguna aventura de su mujer con un joven de acuerdo a su edad. Por eso don Nacho se decidió a seguirla a una prudente distancia. Se estuvieron un largo rato en una casa de ellas, y casi al anochecer y salieron de camino hacia las afueras del pueblo. Siguieron su marcha perdiéndose en la oscuridad. En unos instantes don Nacho perdió el rastro de las mujeres y tardó en encontrarlas de nuevo. No fue sino hasta que la luna estaba en su cenit que logró verlas en medio de la nada. El grupo de mujeres estaba completamente desnudas, y ante la mirada incrédula del hombre podían ver cómo se elevaba al tiempo que gritaban, de villa en villa, sin Dios, sin Santa María. Flotaban por segundos a alturas considerables, unas más torpes que otras, pues mientras unas manoteaban desesperadas para después desplomarse, algunas se veía que tenían algo más de dominio. Si bien resultaba claro que todas eran principiantes, pues ninguna lograba vuelos como las de las leyendas, luces de fuego que saltan de cerro en cerro,
y que no son sino brujas desplazándose con blasfemias y oraciones. De villa en villa, sin Dios, sin Santa María. Don Nacho no pudo seguir viendo esto. Regresó anonadado a su casa y cuando regresó su mujer, éste le confrontó. Ella, al verse descubierta, le confesó al marido que poco a poco esas mujeres le habían seducido para iniciarse en las artes de la hechicería, primero prometiéndole fertilidad para engendrar al tan deseado hijo, y casi sin darse cuenta se fue haciendo parte del grupo. Don Nacho abrió la puerta del zaguán y gritaba que siguiera confesando lo que era, para que todos le escucharan. Aunque era ya de madrugada, la gente podría despertar y si se juntaba una chusma, seguramente tratarían de linchar a la mujer. Por eso ella quiso hacer gala de sus flamantes poderes y escapar de ahí tan lejos como le fuera posible. Sabiendo que ya no podía seguir al lado de su marido, se preparó arrancándose la ropa y dijo la frase que le permitiría escapar, pero entre la premura y la inexperiencia equivocó la frase y dijo: de viga en viga, sin Dios y Santa María. La mujer se elevó violentamente, se estrelló contra las vigas de madera del techo, bajando un poco y de nuevo elevándose para estrellarse con violencia en la siguiente viga. Ya había llegado un par de testigos y vieron la escena de la mujer chocando contra el techo, hasta que su cuerpo cayó desnudo y ensangrentado. Este fue el final de esa aprendiz de bruja. El caso fue muy sonado, y cuando buscaron el resto del grupo fue imposible encontrar a ninguna. Los maridos de ellas entendieron lo que sucedía y quizás debido a algún hechizo les impidió darse cuenta del tiempo del oficio de sus mujeres. Todos recuerdan que en un principio les parecía sospechoso, pero después una especie de sopor les impedía ser insuficientemente agudos como para cuestionar a sus esposas, y por eso ahora se daban cuenta de la terrible verdad. Sus mujeres eran brujas y ya no volverían. Algunas dejaron a hijos pequeños, otras ya eran viejas y tenían muchos años de casadas, pero a ninguna se le pudo ver nunca más. Gracias por escuchar la historia de mi pueblo.